Un saludo, aquí tengo leyes y decretos vigentes. Mira nada más este libro, el tamaño que tiene. ¿De qué trata este libro? Pues sencillamente sobre las leyes y los decretos firmados por Fulgencio Batista y Saldívar. Recordemos que el 10 de marzo del 1952 se produce aquello que se llamó el golpe de Estado. Y luego de este golpe de Estado del 10 de marzo del 1952, Batista comienza a firmar ciertas leyes. Lo primero que hace, según este libro, un libro interesantísimo, escrito por Edmundo, o recopilado, no es un libro escrito, es una recopilación de las leyes y los decretos firmados por el presidente Batista y su gobierno. Y este señor Edmundo Batista, Edmundo Estrada, logra recopilar todas estas leyes. Ahora, esto inicia con un prólogo sobre Batista explicando el por qué hizo lo que hizo, es decir, el por qué se produce el golpe de Estado, las causas, los motivos que lo llevó, cuál es el móvil, cuál es la intención. Está muy interesante el libro, es un libro viejo, un libro por supuesto desde el 1956, pero he encontrado cosas muy interesantes en este volumen grueso, una cantidad impresionante de leyes, una cantidad impresionante de decretos firmados por Batista, desde decretos a favor de la educación, decretos, aquí tengo el decreto número 1212, fíjese, aquí hay 1234 decretos firmados en ese periodo de tiempo. Hay decretos sobre la hidroeléctrica para Cuba, la construcción, fíjese, la construcción de la primera hidroeléctrica para Cuba. Tenemos decretos sobre la lotería, decretos sobre las obligaciones corrientes del Estado, el aeropuerto civil en Trinidad. Fíjese cuántos decretos, cuántas leyes firmadas. Y bueno, aquí tenemos el decreto 1170. 1170, el 30 de octubre de 1953, sobre la ilicitud del comunismo internacional. Increíble. Y esto lo encontramos en la página 1844. Y voy aquí a remitirme, 1844. Encontramos lo que menciona Fulgencio Batista sobre la ilicitud del comunismo, decreto número 1170, dice: para impedir la acción política de injerencia o injerencista del comunismo internacional que, asistida e instigada por gobiernos y organizaciones e individuos extranjeros, tiende a subvertir el orden político-social y a quebrantar la solidaridad de los pueblos de América. Más abajo dice: es necesario adoptar disposiciones de seguridad interna que contrarresten la acción injerencista y subversiva del comunismo internacional. Artículo número 1, ley número 170, dice: se declara ilícita por atentatoria al régimen del gobierno democrático de la República y a la plenitud de la soberanía nacional la acción política injerencista del comunismo internacional, y en su consecuencia, conforme al segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Constitucional de la República, se declaran prohibidas las organizaciones, estén o no constituidas como personas jurídicas, y cualquiera que sea la naturaleza de su constitución como tales, en caso de estarlo, que secunden o propicien o que hayan venido secundando o propiciando en Cuba la referida acción política injerencista del comunismo internacional. Fíjese la ley, la acción de Batista luego del 52, cómo firma esta ley en contra del comunismo internacional. Es un libro raro, miren este tamaño, miren esto, es un libro y es solamente el tomo 1, aquí lo dice, volumen 1, es decir, que el libro continúa. Esto fue un obsequio, pero es un libro raro, no tenía conocimiento yo de que existiera tal material, no sabía que existía un libro
sobre la cantidad de leyes firmadas por Batista en su último gobierno, llámese dictadura. Algunos le llaman dictadura, golpe de Estado, gobierno fuera de ley, pero lo cierto es que inmediatamente aquí tenemos la proclama al pueblo de Cuba. Así comienza el libro y Batista explica, ¿no? Inmediatamente del golpe de Estado del 10 de marzo, él explica qué lo llevó a hacer lo que hizo. Y interesante lo que estoy leyendo aquí. Su pensamiento político de ese momento, dice, preocupado por la falta de garantías para la vida y hacienda de los habitantes de este país y la corrupción política y administrativa imperantes. Y solo por eso he aceptado la responsabilidad, está hablando Batista, he aceptado la responsabilidad de permanecer en el poder por el tiempo indispensable para restablecer el orden, la paz y la confianza públicas, a fin de que, tan pronto se logren esos objetivos, pueda resignar el poder en los mandatarios que el pueblo elija. Es decir, está diciendo que hizo lo que hizo porque Cuba iba rumbo al desastre. Y tan pronto se elija y se controle la situación, se logren los objetivos, pues él va a entregar el poder y va... dice aquí, asumo la jefatura del Estado y declaro cesadas sus cargos las personas que ejercían el poder ejecutivo anterior. Es decir, me pongo en lugar, tomo el control, aquí mando yo, y todas las personas que tenían poder, que tenían control, las carteras del gobierno, los ministros, pues cesan y él nombra un nuevo gobierno, nuevos ministros de educación, de salud. Aquí está el nombre de todas esas personas, muy interesante todo. Y por acá dice, se prohíbe el derecho de la huelga durante 45 días. Aquí empieza lo primero que firma Batista. Lo primero que firma Batista es, bueno, el libro continúa con la declaración preliminar del Consejo de Ministros sobre la ley constitucional. Declaración preliminar. Aquí está mencionando la Constitución del 40. Fíjese. En estas condiciones, la Constitución de la República estaba prácticamente anulada en su doble condición como Carta de Derechos Políticos y como cuerpo de normas llamadas a conducir el proceso revolucionario hacia su etapa última y culminante, con una política de fomento de la economía nacional que consolide las conquistas sociales, asegure el trabajo a todos los cubanos, ofrezca amplio campo al espíritu de empresa y que en fin imprima al país la dinámica de progreso que permiten los grandes recursos naturales de nuevo. Más abajo dice, aquí está declarando, es la declaración preliminar del Consejo de Ministros sobre la ley constitucional. Todo esto es explicando qué llevó a Batista y a sus ministros a tomar el poder en Cuba en el 52, una explicación. Ya repito, una explicación que yo nunca había leído. Esto está interesante, dice, el más elemental derecho de la convivencia democrática y civilizada, el derecho a la vida, era reiteradamente violado. Fíjese, por eso toma el control del país, porque el derecho a la vida era violado ante el estupor de la familia cubana que vivía en perennes zozobras, recelosa de una autoridad que, en vez de perseguir y castigar el delito, lo amparaba y estimulaba. La vida administrativa de la República era un verdadero caos, sin coherencia, sin espíritu de trabajo, sin afán de creación, sin respeto alguno por el patrimonio nacional. La política del país había sido conscientemente anarquizada, rompiéndose todo principio de equilibrio y de sano funcionamiento de la democracia. La sociedad contemplaba a la Armada como desde las más altas esferas del gobierno se daban malsanos ejemplos a las juventudes y naturalmente, con indefectible y fatal consecuencia de este clima nefasto que disgregaba a las fuerzas del país cuando más se requería su cohesión y espíritu de conjunto, el proceso revolucionario cubano se estancaba, se asfixiaba, sin poder marchar hacia su definitivo perfil histórico. Ante este cuadro de desolación y de crisis lleno de peligros y de sombrío augurio, fue necesario retornar al punto de partida de la revolución como fuente de derecho para asegurar la pacífica y democrática convivencia nacional, salvaguardar los avances sociales, defender la moral y mantener el ritmo del progreso que es la sustancia de la revolución y que solo puede impulsarse dentro de un ambiente de paz, de respeto a la vida y la persona
del ciudadano, de amparo al trabajo y de plenas garantías para el capital de inversión. El más palpitante y dramático problema del mundo contemporáneo, centro de las preocupaciones de los gobiernos que piensan y se orientan en el sentido que señala la historia, es el de asegurar ocupación estable y decoroso sustento a todos los seres humanos. En Cuba, por el carácter estacional de nuestras principales industrias y la contextura general de la economía del país, este problema adquiere un altísimo relieve de penuria y dolor. La revolución, está hablando Fulgencio Batista, fíjese, la revolución no habrá cuajado históricamente, no habrá respondido a sus más prístinas esencias mientras no logre estructurar un sólido régimen de economía que borre estas sombras de miseria, de preocupación, haciendo viva realidad el mandado revolucionario de la Carta del 1940 que define el trabajo como derecho del cubano que el Estado debe promover y garantizar. Esto continúa, él continúa explicando qué lo llevó a él y a esta camarilla que lo secundó, qué lo llevó a dar el famoso golpe de Estado, a ocupar el poder, el control de la isla, y aquí está explicando, continúa explicando respeto a la empresa privada. Aquí habla sobre el respeto a las empresas privadas. Cuando esta acción reconstructiva y rehabilitadora, continúo leyendo, haya extraído al país definitivamente del clima de caos, de anarquía y de zozobra en que le habían sumido, es decir, el gobierno anterior, y lo encauce por caminos de paz y de creación, la revolución comparecerá sin demora nuevamente ante el pueblo cubano en ejemplares comicios conforme a la tradición política que ya había establecido para someter el aval de la ciudadanía, la obra histórica que alumbró de nuevo como una aurora de promisión en la madrugada del 10 de marzo. El movimiento revolucionario del 10 de marzo no ha respondido a la ambición de poder por parte de sus gestores, prueba de lo cual se ofreció desde los primeros instantes en que resultó organizado el nuevo gobierno. Bueno, aquí comienza, es decir, continúa explicando, y una de las cosas que él dice que lo lleva a dar a asumir el control o a dar el golpe de Estado que dio, es la estadística de la criminalidad que había en Cuba. Dice, la criminalidad demuestra manifiestamente el aumento creciente de la delincuencia después de la supresión de la pena de muerte, sobre todo en lo que respecta a las formas delictuales conocidas como pistolerismo y terrorismo, que en los últimos años han mantenido alarmada a la ciudadanía, tanto por una presunta tolerancia gubernamental como por falta de sanción ejemplarizante, lo que obliga a que por el Consejo de Ministros se dicten las normas penales adecuadas con sanciones que puedan alcanzar hasta la pena de muerte para tales delitos y los que prevé la ley penal militar. Es decir, está hablando sobre los altos índices de delincuencia que había en Cuba y sobre la necesidad de volver a retomar la pena capital. Continúa entonces la famosa Constitución del 40, en este libro viene la Constitución, porque después que se termina la Constitución empieza ¿cómo es? Suspensión. Lo primero que se firma ya aquí es la suspensión de las garantías constitucionales y suspende por un periodo de 45 días las garantías de los derechos reconocidos en los artículos de artículo 26, artículo 27, artículo 28, artículo 29, 30, 32, 33, 36, 37 y 71. Y estos artículos, si vamos a la Constitución, pues sencillamente son los artículos que defienden la libertad de expresión, la libertad de huelga, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de reclamar derechos, todas estas cosas. Bueno, lo primero que Batista suspende es esas garantías constitucionales, pero luego cuando continuamos estudiando este manual o este compendio de leyes y decretos, podemos ir analizando muchísimas leyes, muchísimos decretos en favor. No sabemos si esto se llegó a llevar a cabo, pero bueno, en favor de la estabilización tabacalera, sobre la creación de escuelas en el campo, la educación en zonas rurales, la mejora de hospitales, es decir, una serie de leyes e impuestos digno de estudio, digno de sobre Cuba, sobre la historia de Cuba y digno de estudiar y admirar.